Sí. Buenos días, ¿cómo están? Vamos a ir a la palabra del Señor. Acompáñenme a hacer una pequeña oración para encomendarme en las manos del Señor. Señor, te doy gracias, Dios, porque me das la oportunidad de predicar tu palabra, Dios. No hay nada de virtud en nosotros que no sea comunicada por ti, Señor. Dame, Señor, humildad y mansedumbre para transmitir tu palabra, al igual que la elocuencia, el denuedo, la concentración. Y también oro por mis amados hermanos y oyentes, para que tú puedas darle, Dios, también un corazón humilde, que pueda reconocer tu palabra como lo que en realidad es, la bendita e inerrante palabra de Dios. Gracias, Señor. Amén. Quiero invitarles, hermanos, que me acompañen en la lectura de Juan capítulo 14, versos del 27 al 29. Y dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Amén. En la meditación de esta mañana la he titulado La paz verdadera de Cristo. Hermanos, nosotros sabemos que vivimos en un mundo que clama por paz, pero pocas veces la conoce de una manera real. Tanto los gobiernos como los movimientos sociales, las filosofías humanas buscan la paz, pero fracasan una y otra vez. La paz que el mundo ofrece es una paz frágil, momentánea y superficial, porque depende de circunstancias favorables, acuerdos humanos o la ausencia de problemas. Y muchas veces, lamentablemente, si no todas, no es más que un negocio o una estrategia de engaño para alcanzar intereses ocultos. Sin embargo, la buena noticia es que en medio de ese vacío, Cristo ofrece una paz verdadera, una paz inquebrantable y eterna, una paz que no depende de las condiciones externas, sino de la obra segura de Dios en cada corazón de quienes le siguen, de sus discípulos, como dice en su palabra, aquellos que le amamos, aquellos que guardamos su palabra. Comencemos mirando primeramente el contexto en el que el Señor les da esta promesa de la paz. ¿Sí? Él les dice, la paz os doy, mi paz os dejo. ¿En qué contexto se está dando? Si tú lees detenidamente el libro de Juan, te das cuenta que en el capítulo 13 Jesús comienza no solo anunciando su partida, sino que se marcha de ellos por en medio de una tenebrosa nube de padecimientos. Padecimientos que el Evangelio de Marcos nos narra de manera más explícita. Mire lo que dice Marcos capítulo 10, versos 33 y 34. Dice el Señor, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán y 3 días después resucitará. Y si seguimos leyendo nos damos cuenta que esta promesa de resurrección estaba velado en el corazón de ellos. Ellos no la comprendían. Ahora, en el presente de esta situación, en el aposento alto, la situación se les vuelve más intensa y real a los discípulos, cuando su maestro, además del anuncio de su partida, les declara que también sufrirá de algunos de ellos la traición, el abandono y la negación. Miremos cuando él habla de su traición, cuando les dice en Juan 13:18, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. En Juan 13:21 resalta, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces, ¿a qué los quiero dirigir, amados hermanos? Al contexto en el que el Señor les está dando una promesa
de paz. Y es un contexto en medio de una nube de densos padecimientos que su Señor, en quienes ellos han depositado la fe como su Salvador, les está diciendo que va a ser traicionado. Les dice también que los va a dejar por un tiempo, y como leíamos en la enseñanza anterior, ustedes no me pueden seguir, le dice el Señor, no por ahora. Su partida, Juan 13:33 dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. También la Biblia nos habla de la negación de Pedro, que estuvimos estudiándola en la clase pasada o en la enseñanza pasada, en Juan capítulo 13, versos 36 al 38. Usted puede leer conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Luego también habla del abandono, ¿no? Mateo 26:31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Queridos hermanos, este es el contexto en el que se encontraban los discípulos al momento de recibir esta promesa de la paz verdadera de Cristo. Una situación que, aunque en la mente omnisciente del Señor estaba plenamente clara, prevista en cada detalle y asumida con perfecta paz por Él, no era así en el corazón de sus discípulos. Ellos estaban turbados, llenos de incertidumbre y temor ante lo que su maestro les viene declarando. Es precisamente ese el contexto en el que el Señor les presenta la paz que Él posee. Juan 14:27, Él les dice: mi paz os doy. Si leemos completamente el versículo, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Entonces, habiendo entendido el contexto, miremos esta paz que el Señor está ofreciendo, la paz de Cristo. Él la presenta como su propia paz y como diferente al concepto de paz que tiene el mundo. Mi paz, dice el Señor, esa paz que lo mantiene a Él en calma, sabiendo que Judas le traicionará, que Pedro le negará, que sus discípulos se escandalizarán de Él y le abandonarán, mientras Él va camino a la cruz a morir por los pecados, por su pecado, por mi pecado, por nuestros pecados. Una paz que viene de su confianza perfecta en el Padre, como dice en Juan 14:1. Él les dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Esa paz que Cristo posee, esa paz que Él dice: mi paz, y que les está dejando a sus discípulos en ese contexto tan difícil que están pasando, es una paz que Cristo posee, de esa confianza perfecta que Él tiene en el Padre. Su clara y completa y perfecta confianza en el Padre hizo que Él fuera a la cruz, como dice Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Como dice Juan capítulo 17, hermanos, esa gloria que Él tuvo antes que el mundo existiera al lado del Padre, era ese galardón que estaba detrás de la cruz. Él puso su mirada en la cruz para glorificar al Padre y para recibir esa gloria que Él ha compartido con el Padre, como nos enseña Juan 1, hablando del Logos. En el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Esa gloria que Jesús le dice: Padre, devuélveme esa gloria que tuve contigo desde antes. Ese es el gozo puesto delante de la cruz por la que Él caminaba. El Evangelio, mis queridos, nos exhibe una claridad, nos exhibe con claridad esa confianza real que Jesús manifestó durante toda su vida, incluso al ser objeto de la burla, del desprecio, de la hostilidad, del odio, de la traición infame de su discípulo,
que lo abandonarían a la ira de sus enemigos para ser arrastrado a una muerte ignominiosa en la cruz. Basta con que leamos el Evangelio para darnos cuenta que su madre y sus hermanos lo creían fuera de sí, lo creían loco, de que todos sus oponentes le hacían burla. Él siempre mantuvo una paz. Él dijo, mis queridos hermanos, en esa confianza perfecta del Padre, a pesar de todos esos padecimientos a los que se estaba enfrentando y a los que se iba a enfrentar, en Mateo 26-24, el Hijo del Hombre se va, según está escrito de él. Qué hermoso que nosotros pudiéramos decir eso cuando un médico nos diga, lo siento, es cáncer. Y que usted pueda decir, este Hijo de Dios también va según el Padre ha decretado de él. Dame la fuerza, Señor. Dame la fuerza. Esa es la confianza que Cristo tenía en el Padre. Y el Evangelio nos da un claro testimonio de esa paz. Su paz, la paz de Cristo. Una paz que sabe que detrás de cualquier circunstancia y destino, así no nos sea favorable, está la voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios, que dice la Escritura, es agradable y perfecta. Que nada sucede sin que el Rey soberano desde el cielo lo ordene. Su confianza en la soberanía de Dios también se hace claramente visible frente a su juicio. Cuando el Hijo del Hombre, el Mesías, Dios encarnado en un ser humano, que vino al mundo, pero el mundo estaba en una oscuridad que no pudo comprender su luz. Vino a su propio pueblo, a los suyos, pero ellos lo rechazaron. Y como él decía, lo entregaron a los gentiles para ser condenado a muerte. Frente a ese juicio, también el Evangelio nos da un claro testimonio de su perfecta paz. Hermanos, donde su paz desestabiliza a Pilatos. Y eso suena algo sencillo. La paz de Cristo desestabiliza a Pilatos, pero si usted lee un poco la historia de estos emperadores y de estos tribunos y de estos gobernantes romanos, se dará cuenta que Pilato era un hombre que ejercía el poder absoluto en la región, a quien humanamente nadie le hacía frente. Un hombre sin temores, sin escrúpulos, un hombre que estaba habituado a dictar sentencias de muerte con la misma indiferencia que tiene un peluquero por el cabello que corta. Pero un día algo cambia en él cuando le llevan a un supuesto carpintero, a alguien que está predicando, a alguien aparentemente insignificante para Roma. En lugar de imponerse con su acostumbrada autoridad, Pilatos se turba. Como si fuera él quien estuviera siendo juzgado, se siente inquieto por la paz con la que Cristo enfrenta su juicio, su sentencia de muerte. Mire lo que dice Juan capítulo 19, versos del 7 al 11. Y según nuestra ley, debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Sí? Están diciéndole los religiosos a Pilato. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, es decir, ya estaba amedrentado, ya estaba lleno de temor, hermanos. ¿Usted se imagina cuando Cristo llegó a la región de los Gadarenos y estos endemoniados, cómo los demonios que estaban en ellos se manifestaron al ver a Jesús? Ahora usted se imagina el alma de Pilatos sabiendo que estaba por las providencias y los decretos de Dios ordenando una sentencia de muerte al juez supremo, al dador de la vida. ¿Cómo estaba de turbado? Este hombre tuvo más miedo y entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Incluso la esposa de Pilatos experimentó una angustia intensa a causa de sus sueños sobre Jesús. Mateo 27, 19.
Dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. El hombre que nadie turbaba, el hombre que turbaba a toda la región, hoy es turbado frente a la paz que posee el Mesías. Esa paz que en ese momento de dificultad le está diciendo a sus discípulos, la paz os doy, mi paz os dejo. No se turbe vuestro corazón. Y esta es una paz subjetiva que se desprende, hermanos, de la paz objetiva de lo que Cristo logró en la cruz en su plan de redención, que ya lo voy a expresar de una manera más completa. Es precisamente esta paz, mis queridos hermanos, que Él está ofreciendo a sus discípulos y que nos ofrece también a nosotros por el Evangelio como ese fruto del Espíritu Santo. Esa paz que Cristo le está ofreciendo a sus discípulos es una paz que se le ofrece también a la iglesia por medio del Evangelio. El Señor nos da esa paz que Él poseía cuando estuvo en la tierra en su encarnación. Esa paz de Dios que es la que debe gobernar en nuestros corazones. Una paz viva y triunfal, hermano. Y aquí tengo que hablar acerca de esta paz, que es una paz viva y triunfal. No es una paz pasiva que se manifiesta en una mera disposición a soportar lo que venga, ¿sí? A ser resignados. No, es una paz que vence, que se levanta con valentía y con confianza en el soberano Señor y con un profundo contentamiento en su voluntad, reconociendo, hermanos, que en cada situación que usted y yo estamos afrontando, vamos según el decreto de Dios. Dijo Jeremías en Lamentaciones, ¿quién será aquel que se atreva a decir que sucedió algo que el Señor no haya ordenado, que el Señor no haya ejecutado? Hermanos, el Señor no está en el cielo así, dice, ay, se me cayó mi hijo. Ay, me atropellaron a este muchacho. No sería digno de ser nuestro Dios. Él es el Dios que controla todo. Esa frase que nos decían desde la infancia, ni aun la hoja de un árbol se cae, si no es la voluntad de Dios, que hacía eco de que Dios controla todas las situaciones. Él es el Dios soberano, Él es el Dios providencial, y la paz viva de nuestro Señor Jesucristo, esa paz triunfante, es la que nos lleva a afrontar toda situación difícil con la confianza de que vamos según el plan perfecto de nuestro Señor y que todas las cosas obran para el bien de los que lo amamos. Que podamos con profundo contentamiento, hermanos, confiar en su voluntad de que vamos según está escrito en sus decretos. Como dice el salmista en el Salmo 139, 16, que Dios conoce y determina soberanamente, cada día de nuestra vida humana, incluso antes de que existiera uno solo de nuestros días. Salmo 139, 16, no lo traje proyectado, pero tú lo puedes leer ahí. De que Dios conoce y determina soberanamente cada día de nuestra vida humana, incluso antes de que existiera cada uno de ellos. En palabras más claras, la paz de Cristo, hermanos, no se manifiesta en una resignación tranquila ante las dificultades o simplemente es la ausencia de conflictos. No. Es una paz que reina en medio de los conflictos y no depende de que las circunstancias cambien. Es más, mis queridos, es la paz que debemos estar experimentando en su totalidad. La misma paz que el príncipe de paz les está dejando a sus atribulados discípulos. Pero miremos también como tercero que esta paz emana subjetivamente de la paz objetiva de Dios. Es decir, hermanos, que encontramos que hay una paz objetiva. ¿Qué es una paz objetiva? Es una paz cuyo objeto era lograr la paz entre el Dios santo y la raza de Adán pecadora. Y solo cuando se logra esa paz objetiva es que tenemos la paz subjetiva que se desprende de ella. Una paz
en el corazón, esa paz triunfante, esa paz que no es una mera resignación a sufrir, es una paz que tiene el contentamiento en medio de los momentos difíciles que vivimos. Y como tercero, mis queridos hermanos, vamos a ver que esta paz objetiva es la reconciliación entre Dios y el hombre. La paz de Dios en nuestro corazón, la paz que Cristo nos da, solo es posible objetivamente en una reconciliación entre el Dios Santo y los hombres pecadores. La paz que debe reinar en nuestros corazones está estrechamente ligada a la reconciliación con Dios. Por eso hay personas adineradas, famosas, ¿sí?, que creen que han alcanzado el éxito y viven gastando dinero en terapias, en ayudas emocionales, porque no encuentran la paz ni siquiera en medio de su riqueza, en medio de su fama, en medio de su supuesto éxito, porque la paz verdadera de Cristo es una paz estrechamente ligada a nuestra reconciliación con Dios. Como dice Job 22:21, hablaba aquí Elifaz, vuelve ahora en amistad con él y tendrá paz, y por ello te vendrá bien. Aquí tengo que aclarar algo, mis hermanos, y es que aunque mal aplicadas están las palabras de Elifaz, reflejan una verdad que vemos repetida en muchos otros textos de las Escrituras, que volver en amistad con Dios nos trae paz, como cantábamos en el himno o en el cántico, ¿sí? Solo el alma que fía las fuerzas en él tendrá paz. O como dijo Matthew Henry, es un buen consejo el que da Elifaz a Job, aunque fundado en la falsa exposición de que Job era un malvado. Traer esta paz, hermanos, esa era la razón por la que el Mesías debía marcharse después de prometerles la paz a sus discípulos. Por eso es que sus palabras son las siguientes. Leamos nuevamente Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Y ya sabemos por en medio de dónde se va, por en medio de la cruz, en medio de lo que podemos decir una nube de horribles padecimientos. Voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre. ¿El que les está diciendo? Es necesario que Él se vaya, pero si ellos lo aman, porque guardan sus mandamientos, porque atesoraron su palabra, entienden que es necesario que Él se vaya, mis queridos. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Esta es la razón por la que el mundo no puede darnos la paz, hermano. Esta paz de Cristo solo se logró al Él marchar a la cruz del Calvario, ¿sí?, a satisfacer la ira de Dios en esa cruz, muriendo por nuestros pecados y logrando la paz entre el Dios Santo y los pecadores descendientes de Adán, para con esa paz Él venir y entregarnos la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, una paz que el mundo no nos puede dar. Esa es la razón por la que el mundo no nos puede dar, porque el mundo es pecador en Adán, el mundo está condenado a estar en enemistad con Dios, y solo es posible a través de la paz que Cristo logró en la cruz del Calvario. Mis queridos hermanos, la paz que Cristo nos ofrece, la paz objetiva y subjetiva, no es una paz superficial ni política que esté en manos del mundo. Es una paz que solo Él ha logrado en la cruz del Calvario al justificarnos. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo. Una buena noticia, mis queridos hermanos, que a causa de Adán todos nacemos condenados al infierno, corruptos, pero gracias a Jesucristo, Él quitó la enemistad, Él pagó por la deuda que nos enemistaba con Dios y ahora nos ha unido a Dios por medio de la fe que tenemos por Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es, miremos el momento, hermanos. Él les está diciendo que es necesario que Él se vaya. Luego les está diciendo que si ellos le amaran, se regocijarían de que Él vaya y venga. ¿Por qué? Porque Él va a ir a la cruz a pagar por esa paz, para poder dárnosla. Y es curioso, mis queridos hermanos, si usted lee las escrituras en Juan 20, se dará cuenta que en las dos apariciones próximas a su resurrección, el Señor saluda de una manera que no lo hacía antes y les dice: la paz a vosotros. Qué bonito. Él fue a buscar esa paz con su propia vida, con su propia muerte. ¿Con qué cara nos enemistamos nosotros? ¿Con qué cara nos enemistamos nosotros de una paz que costó sangre? Ese es el mensaje del Evangelio, mis hermanos. Como dice 2 Corintios 5:19, el mensaje del Evangelio es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. Ese es el encargo de la predicación y el encargo que tenemos los predicadores. Nos encargó a nosotros, sigue diciendo el verso 19, la palabra de la reconciliación. Hermanos, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Que Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo, no tomándonos en cuenta los pecados que heredamos de Adán y que hemos cometido. Y ese es el encargo que tiene la predicación y nosotros los predicadores. Nos encargó a nosotros, dice el apóstol, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos, el mensaje del Evangelio nos ruega cada domingo: reconciliaos con Dios. Así que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y lo hizo pecado en la cruz, trayendo el horrible juicio eterno de Dios, pagando por la paz que ahora que ha resucitado, se presenta y le dice a sus discípulos: la paz a vosotros. Eso es el príncipe de paz. Esa promesa que daban los profetas en la antigüedad, que un niño nos ha nacido, el príncipe de paz. No era el que iba a traer paz entre los países en guerra. Es la paz de la peor de las guerras, la guerra entre Dios y un Adán pecador y su descendencia. Y aquí, mis queridos hermanos, comprendiendo que el mensaje del Evangelio es que Dios estaba en la obra de Cristo en la cruz reconciliándonos con Él, no teniendo en cuenta los pecados, y que este es el mensaje que se le ha encargado a los predicadores y que es el encargo del mismo Evangelio: reconciliaos con Dios. Aquí, mis queridos hermanos, tengo que presentar implicaciones prácticas para la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que somos la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Cuántos creen que este es un lugar simplemente físico donde nos reunimos las piedras vivas a adorar a nuestro Señor? Hay implicaciones para nosotros en la palabra de Dios, y es que muchas veces fallamos como embajadores en medio de esta guerra. Que en lugar de llevar un mensaje de reconciliación, terminamos escalando el conflicto, actuando como emisarios de guerra, hablando orgullosamente, acusando, promoviendo división. Ahora, mis queridos hermanos, quiero que entiendan que no se trata de desestimar la disciplina en la iglesia. El mensaje de Dios debe animar, exhortar y redarguir, ¿sí? Entonces no se trata de desestimar esto, pero si hay algo que es muy cierto, es que en la proclamación del Evangelio se debe restaurar con mansedumbre el alma que se arrepiente.
reflejando en la predicación el carácter del mismo evangelio que se predica. Sí, mis queridos hermanos, si hemos sido encargados con el mensaje de la reconciliación, nuestro tono y nuestro trato deben estar a la altura de aquel que nos reconcilió con Dios por su gracia. ¿Cuántas negociaciones de paz se han dañado porque los embajadores de paz, en lugar de hablar con un tono de paz, escalan el conflicto con un tono de guerra? Cómo a veces en el hogar queremos reconciliarnos con el cónyuge en lugar de ir con la humildad, reconociendo que he pecado, voy es a justificarme, a acusar, a señalar. Qué triste, hermanos, no debe pasar esto. Efesios capítulo 4, verso 15, como se nos enseña, dice, hablando la verdad en amor. Crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Cómo se debe hablar la verdad, mis queridos hermanos? En amor. No podemos estar nosotros, a veces es un error en el que caen los padres tratando de evangelizar y compartir el evangelio a sus hijos con odio, ¿sí? Con señalamientos, con menosprecios. El mensaje de la verdad es un mensaje que se enseña y se habla en amor. Como dice segunda de Timoteo capítulo 2 versos 24 y 25, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, si la paz que Cristo está prometiendo a sus discípulos es una paz subjetiva en el corazón que el mundo no nos puede dar, porque se desprende de la paz objetiva que se logró por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, y que este es el mensaje del evangelio, que en ese sacrificio de Cristo Jesús nos estaba reconciliando, Dios nos estaba reconciliando con él, ya no tomándonos en cuenta nuestros pecados, y que este es el mensaje, el encargo de la predicación y el encargo de los predicadores, reconciliarles con Dios. Este mensaje se debe predicar en amor. Este mensaje, mis queridos hermanos, no se debe predicar de manera contenciosa. No podemos predicar la paz con Dios en amargura, ni llamar a la reconciliación desde el resentimiento. El tono del evangelio siempre debe reflejar su contenido. Retomemos, hermanos, esta es la razón por la que los apóstoles llaman al evangelio el evangelio de la paz, dice Efesios 6:15. Y al que tenemos acceso, dice Hechos 10:36, solo por medio de Jesucristo. Dice así: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio del conflicto, de la paz. ¿Pero cuál paz? La reconciliación entre Dios y nosotros los pecadores. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Este es Señor de todos. Y mis queridos hermanos, es gracias a esta paz que somos hechos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Mire lo que dice 2 Corintios 5, 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y aquí quiero aplicar algo, hermanos. Tal vez usted viene por primera vez y tal vez has tenido el temor y la cobardía de venir a Cristo porque usted dice: es que tengo pecados horribles, mi pecado es imperdonable, no me rechazarán. Mis queridos hermanos, esta es una carta que está escribiendo quien consintió la muerte del primer mártir de la iglesia, de Esteban, alguien que buscaba autoridad de los religiosos para ir a perseguir a los cristianos, para entregarlos a la cárcel y a la muerte. Él está diciendo por inspiración divina que gracias a esta paz las cosas viejas
pasaron y en Dios todas son hechas nuevas. Así que si su pecado fue rojo como la grana, si su pecado fue oscuro, hoy Dios lo hace como blanca nieve, porque Dios no te está mirando a ti, Dios está mirando a Jesucristo, a quien hemos sido unidos por medio de la fe. Y no hay nada de virtud en nosotros más que la que Cristo nos da. Y cuando Dios nos mira a nosotros y decimos en nuestra humildad, me falta, viene Cristo y me fía de su virtud para ser aceptos delante del Padre. Qué bendición, mis queridos hermanos. Y sigue diciendo, y todo esto, el que seamos hechos nueva criatura, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso, hermanos, dice Romanos 14:17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz y gozo en el Espíritu Santo. Y a veces vemos iglesias, pastores, hermanos divididos por cuestiones de comida o de bebida, por cuestiones de tipos secundarias, olvidando que el reino de los cielos no trata de eso, sino de esa paz que Cristo logró en la cruz del Calvario. Y esto es el gozo que nos acompaña día a día. Entonces, mis amados, hemos entendido la paz que Cristo ofrece. Pero, hermanos, ¿por qué el hombre necesita esta paz con Dios? ¿Te lo has preguntado? ¿Por qué necesitamos esta paz con Dios? Y mirando en la revelación especial de Dios, la Escritura misma nos confirma nuestro cuarto punto, el problema de la separación del hombre de Dios. Hay un problema y es la separación del hombre con Dios. El hombre necesita la paz con Dios porque desde la caída de Adán, toda la humanidad quedó enemistada con Dios. El pecado, mis queridos hermanos, trajo enemistad con Dios. Toda la raza humana ha nacido alejada de Dios. Nacemos como hijos de ira bajo el juicio divino. Nacemos de esa manera, siendo enemigos de Dios. Vemos el ejemplo. Si hay dos países en guerra y el país de un lado está bombardeando al otro y viceversa, ¿sí? Y nacen infantes, nacen en medio de una guerra que ellos no pidieron. Así somos usted y yo. Nacimos en una guerra que no pedimos, en una guerra por herencia de Adán, pero también por acción, porque como tenemos la corrupción de Adán, nacemos y pecamos. Como dijo el salmista en el Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tengo que confesarles mi pecado, hermanos, que cuando no entendía las doctrinas reformadas, igual que muchos del evangelicalismo tradicional, decía que la mamá de David era una ramera y que el papá de él tuvo un desliz y que por eso él decía que en pecado lo concibió su madre. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Él entendía el pecado de Adán, que pasó a todos los hombres. Todos hemos sido formados en pecado. Hemos sido concebidos en ese pecado original, como lo llamó la teología en la era medieval, el pecado original. Miremos el verso que Juan Calvino llamó la declaración más plena de que los hombres nacemos malvados. Génesis capítulo 8, verso 21. ¿Por qué necesitamos reconciliación con Dios? Porque estamos separados de Dios, hermanos. Dice así Génesis 8:21, hablando el Señor: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. El intento del corazón del hombre es malo desde sus inicios. Por eso, hermanos, lamentablemente, a veces en las mejores intenciones que tenemos pecamos. ¿Cuántas veces a veces queriendo reconciliarnos con nuestra esposa, tenemos la mejor intención y terminamos empeorando la situación? Recuerde esto,
somos hijos de Adán, que hemos sido justificados forensemente por la muerte de Cristo, pero anhelamos que esto corrupto se vista de incorrupción. Y el intento del corazón del hombre desde sus inicios es maldad. Por eso necesitamos perseverar en la santidad, en la libertad con que Cristo nos ha comprado, acudiendo a esos medios de gracia, tanto privados como corporativos, la lectura de la Biblia, la oración, el congregarnos y lo que esto implica. Debemos tener cuidado, hermanos. Somos o la raza humana, ¿sí? Porque hemos sido justificados, pero quizás haya alguien que no se ha reconciliado con Dios. Somos enemigos de Dios por nacimiento y por decisión. Somos enemigos de Dios por herencia y por acción. La humanidad está en guerra con Dios. Todos nosotros llegamos a este mundo en guerra con Dios. Todos nacemos condenados, hermanos. Romanos nos ilustra lo que pasó en el huerto, ¿sí? Lo que pasó allá en Génesis 3. Leamos solo el verso 23. Usted lo puede estudiar en su casa. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es lo que está él representando de Génesis 3:23, que lo invito a que lo pueda leer en su casa. Cómo el hombre pecó y tras el hombre vino la muerte y el hombre muere en una separación con Dios. Esta es la realidad que nos acompaña desde entonces, hermanos, que nosotros estamos enemistados con Dios en esa representación federal de Adán. Esto, hermanos, no se quedó allá en el huerto. Esto ha ido progresivamente creciendo y extendiéndose de hombre a hombre. Miremos el ejemplo en los tiempos de Isaías 59:2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Cuántos hermanos hemos dejado de perseverar? O quizás hablo a alguien que dice personalmente, no soy creyente, me cuesta venir a Cristo. Debes entender que los pecados, la iniquidad hace división entre usted y Dios. Miremos en los tiempos cuando vino el Mesías, Juan capítulo 3, verso 36. Él les decía a estos judíos, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En otra ocasión él les decía, si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Cómo así? ¿Por qué está diciendo la ira de Dios está sobre él? ¿Y por qué dice que en vuestros pecados moriréis? Porque desde nuestro representante federal, Adán, nacemos bajo el juicio divino de Dios, en ira con Dios, separados de Dios. Miremos también en el tiempo de la iglesia, Efesios 2:3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, hablando de nuestra vida pasada, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué los que no son cristianos son hijos de ira? ¿Y por qué se nos dice que en nuestra antigua vida éramos hijos de ira igual que los demás? Porque no hemos venido a Cristo por medio de la fe, por esa elección incondicional de Dios, a creer en Él, a ser unidos a Él, para que su muerte en la cruz y su justificación sea imputada a nosotros, lo que se simboliza en el bautismo. Juntamente con Él morimos y resucitamos a una nueva vida. Ya no somos hijos de ira, mis queridos. Esa es la triste realidad del ser humano, como dijo Oseas, cual Adán traspasaron allí el pacto. Esto decía Oseas de la nación de Israel en el antiguo pacto. Dice, mas ellos cual Adán traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. ¿Qué estaba diciendo? Tal cual hijo de Adán. Si le han dicho, no, es que hijo de tigre sale pintado. Tal cual, ¿cómo es? Tal cual palo, la astilla. Así, tal cual Adán, usted y yo, mis queridos hermanos, nacemos violando el pacto de Dios, prevaricando contra él, tal cual Adán, hermanos, y desde entonces lo único que hace es esconderse de Dios. Es consciente de su realidad, pero el pecado no le deja a Adán y a sus descendientes acercarse a Dios, como dice Génesis 3 del 8 al 10. Dice que oyeron la voz de Jehová
Dios que se paseaba en el huerto en el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Por eso el hombre en su necedad se esconde, o se esconde en la necedad. Le dice el necio: no existe Dios. Pero él sabe que existe Dios. Solo en su necedad trata de negar la existencia de nuestro Señor para intentar deleitarse en su pecado. Y dice: no, es que yo no soy esclavo de nadie, pero sí es esclavo de su pecado, que le impide levantar esa dura cerviz y mirar a Cristo en la cruz muriendo por su pecado. Dice también Génesis 3:21, mis hermanos. Aquí vemos cómo Dios en su gracia proveyó el vestido para su vergüenza, pero a través de la muerte de un inocente. Tú que te escondes de Dios. Tal vez aquí estás tú, mi querido hermano o hermana, por primera vez y te escondes de Dios por vergüenza. El Señor mismo cubrió tu vergüenza por medio del sacrificio de un ser que derramó su sangre para con sus pieles vestir nuestra vergüenza. Lo que inició el sistema sacrificial que apuntaba a la realidad en Jesús, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que con su sangre derramada nos puso en una correcta relación de amistad con Dios. Ya no tenemos que escondernos. Ya podemos venir delante de Él y decir: Abba Padre, papito mío, Padre mío, estoy unido a tu Hijo Jesús. Soy su hijo por adopción. Dice Génesis 3:21 que el Señor les hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Mis queridos, dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esa sangre que nuestro Señor derramó en la cruz del Calvario. Desde entonces, cada sacrificio del Antiguo Testamento apuntó a nuestro Señor. Como dice Juan 1:29. El siguiente día vino Juan el Bautista, vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que es un símbolo, mis queridos hermanos, de lo que se haría en Cristo. Como dice Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Una paz que derribó, si leen el contexto, la pared intermedia de separación. Esa pared que dividía a judíos y gentiles. Esa pared que trae división aún a la misma iglesia. Es una pared que no puede estar en la iglesia, hermanos, porque fue derribada por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso a paz nos ha llamado el Señor. Una clara evidencia, hermanos, es que la justicia no es nuestra, sino que es Dios quien nos reviste con su gracia. Cualquiera que quiera presentarse a Dios con su propia justicia dice que es como un trapo de inmundicia, hermanos. Nadie, absolutamente nadie puede restaurar la paz con Dios por méritos propios. Solo en Cristo, solo por medio de Cristo, por su sacrificio en la cruz, hay reconciliación. Por eso Él dijo: si me amarais, os regocijaríais de que os dijera: voy y vengo. Porque Él iba a pagar por nuestros pecados en la cruz e ir al Padre a lograr esa paz que perdió Adán, como el postrer Adán que la Biblia lo presenta, y adentrarnos o introducirnos a una correcta relación de amistad con Dios, el Padre. Hermanos, no ignoremos la gravedad de estar separados de Dios. Y no ignoremos que solo hay paz en Jesucristo. No hay paz sin reconciliación con Dios, solo por medio de Jesucristo. Él es el único intermediario en esa paz. El único intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Entonces, ya debe ser claro hasta aquí, mis amados, que solo hay una guerra y una enemistad que debería preocuparnos, más que todas las guerras juntas. Es la guerra de Dios en contra del pecado. Una guerra que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, dice Romanos 1:8.
Recordemos, hermanos, como dice Hebreos 12:29, que Dios es un fuego consumidor. También el Salmo 7:11 dice que Dios es un juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días de su vida, todos los días. Hebreos 10:31 también dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Nahum 1:2 nos habla de que el Señor es un Dios celoso y vengador, Señor de la venganza, Señor de la ira. El Señor se venga de sus adversarios, es implacable con sus enemigos. Y a veces, hermanos, estamos tan preocupados por la guerra en Medio Oriente, en Europa del Este, en el centro de África, en el Catatumbo, en Nariño, en Tumaco, en nuestros barrios, etcétera. Pero no nos estamos preocupando por esa guerra que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Una guerra que es la causante de todas las guerras. Una guerra entre Adán y Dios por violar el pacto. Una guerra que entró al mundo, la muerte. Una guerra que cobra vidas humanas, como dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y en 2 de Tesalonicenses, hermanos, usted puede leer en su casa, el juicio final, cuando Cristo venga por segunda vez, será la consumación de esta guerra entre Dios y la descendencia de Adán. Donde los que, parafraseando lo que puedes leer en 2 de Tesalonicenses, donde los que no conocen a Dios y no obedecen el evangelio de la paz, sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Como dijo un pastor, el gran peligro que tenemos desde que nacemos es la ira de Dios, y la gran esperanza que tenemos es el evangelio de la paz, que se le ha encargado a los predicadores y que se debe predicar en amor. Concluyendo, mis amados, solo Cristo es la solución al problema de la humanidad. Esto es lo que Jesús está prometiendo a sus discípulos. Una paz que hace necesaria su partida de ellos, porque es necesario que Él se vaya y venga con la paz lograda a través de su obra de redención. Solo así, mis queridos hermanos, camino a la cruz, Cristo, nuestra paz, cumplió con las demandas legales y forenses, cumpliendo con la justicia de Dios y eliminando así la enemistad entre Dios y los pecadores y derribando toda pared intermedia entre su pueblo. No hagamos nosotros, amados hermanos, que esto sea en vano por nuestras enemistades. A paz nos ha llamado el Señor. Efesios 2:16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. No creo que haya una enemistad tan grande que Cristo no haya matado en la cruz, dentro de su cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo y todos tenemos el mismo valor ante Él. Y en esto se manifiestan los que son de Dios, en que nos amamos los unos a los otros. Esta promesa de la paz de Cristo para su iglesia es para sus discípulos, los que lo aman, los que guardan sus mandamientos. Y este es el que guarda sus mandamientos, los que se aman los unos a los otros, porque el amor es el cumplimiento de la ley. No seremos transgresores como Adán. Solo conseguimos, hermanos, ser reconciliados con Dios, como dice Romanos 5:10, por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el velo rasgado que puedes leer en Mateo 27 simbolizó el acceso directo a Dios que había sido obstruido por Adán. ¿Cómo así, pastor? Recordemos, ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde fue puesto Adán cuando fue creado? Dios creó, ¿sí?, el Edén. Pero Dios plantó un huerto en el Edén y puso allí al hombre para que lo labrase. ¿Sabe qué era ese huerto? El lugar de Dios con nosotros. El lugar donde Dios venía a pasearse en el aire del día,
a relacionarse con su criatura. Ese es Emmanuel, el lugar de Dios con nosotros. Pero como el hombre pecó, ¿qué pasó? Fue echado del huerto. ¿Y qué se puso en el huerto, hermano? Los dos querubines, ¿sí? Una espada, y el hombre fue echado. Entonces, ¿cómo era la única forma que el hombre podía relacionarse con Dios debido a esa enemistad con Adán? Dios provee un sistema sacrificial, provee un tabernáculo en el desierto donde había un lugar santísimo, donde había de una manera esculpida y pintada algunas de las plantas que estaban en el huerto, y allí estaba el símbolo de los dos querubines y el arca del pacto, el pacto que transgredió Adán y que el hombre no podía ingresar, pero podía ingresar solo un hombre representando a los otros hombres, un sacerdote, un sumo sacerdote que tipificaba al verdadero sumo sacerdote que había de venir. Por eso Cristo dice: derriben este templo y yo lo levantaré en 3 días. Pero él no hablaba del templo físico, él hablaba de su propio cuerpo, que ese templo físico y ya obsoleto en su venida representaban a aquel dentro del cual todo el poder de Dios iba a tabernaculizar en él. Y Dios en Jesucristo, que es el tabernáculo, habita en medio de nosotros. Por eso Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y por eso cuando Cristo muere, ese velo del templo se rasgó y ya la presencia de Dios no está limitada a ese lugar. Ya en Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, tenemos ese acceso a Dios en una correcta relación de amistad. Esa es la paz que Cristo logró. Por eso Él aparece a sus discípulos después de la resurrección y les dice: la paz sea a vosotros. Él la logró y la trae a usted y la trae a mí. Qué bendición el Evangelio, hermanos. Solo Cristo logró en su muerte esa paz externa y que hoy nos da la paz interna. Hermanos, esa paz que el mundo no nos puede dar. Por eso Él dice con toda seguridad a sus discípulos, Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Querido hijo de Dios, ya no vivas turbado, ya no vivas angustiado. Creed en mí, dijo Jesús, y creed en mi Padre. Creamos en Él. Él tiene el control de todas las cosas. Él es el soberano. Todo obra para el bien de los que lo amamos. A veces vienen momentos difíciles que nos hacen llorar, pero nos lava con esas lágrimas, esa pecaminosidad de Adán, esa corrupción que a veces se quiere levantar y que nos quiere derribar. Nos hace poner la mirada en Dios. No se turbe su corazón. No se turbe su corazón. Quiero ir finalizando con esto. Si usted me acompaña hoy por primera vez y si aún no tienes la paz de Cristo, ven a Cristo hoy. Como dice el encargo del Evangelio, le ruego en nombre de Cristo, reconcíliese con Dios. Reconcíliese con Dios mientras haya oportunidad. Pero mi querido hermano, si ya has recibido la paz de Cristo, por favor, vívela y anúnciela. Yo le pregunto a los pacificadores, aquellos que podemos tener la confianza de decir: estoy reconciliado con Dios por medio de mi fe en Jesucristo, he nacido de nuevo, creo que soy un verdadero creyente, el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy de Dios. ¿Estás viviendo la paz de Cristo, mi amado hermano? ¿La estás anunciando? ¿Está esta paz guardando su corazón de toda raíz de amargura, de todo enojo, pleito, gritería, de odio, de rencor? Como dice Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Como decía Charles Spurgeon, haz de todo tema de ansiedad un tema de oración. No convierte cada momento de ansiedad en un momento de oración. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y termino con un aspecto.
pocas advertencias para nosotros, la iglesia. Para nosotros que decimos ser salvos y ser hijos de esa paz. Tengamos cuidado con no vivir esa paz. Tengamos cuidado con estar demostrándole al mundo y al prójimo que a Cristo le quedó grande la cruz, la paz en la cruz del Calvario, que se le escaparon algunos y no mató las enemistades en esa cruz, no siendo verdaderos embajadores del milagro del Evangelio, hermanos. Segunda de Tesalonicenses 3:16 dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Hermanos, Dios no tiene paz. Él es la paz. Y si Él está en nosotros, debemos vivir esa paz. Debemos vivirla. Por eso decía Pablo, ¿por qué nosotros terminar entre los verdaderos creyentes buscando el juicio externo cuando hay cosas que se pueden solucionar entre nosotros? ¿Por qué mejor no llevar el agravio? ¿Por qué mejor no poner la mirada en Cristo? Dice la traducción del lenguaje actual, que el Señor que da la paz, les dé paz en todo lugar y en todo tiempo y los acompañe siempre. Como segundo, hermanos, no solo tengamos cuidado de no vivir esa paz, sino tengamos cuidado con la amistad con el mundo. Como dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo nosotros, hermanos, los redimidos del Señor, creemos que estamos en paz con Dios, viviendo como impenitentes en amistad con el mundo? Los impenitentes se constituyen enemigos de Dios porque son amigos del mundo. ¿Cómo podemos nosotros que hemos logrado la paz con Dios tener amistad con el mundo? ¿Y qué es el mundo? Los deseos pasionales de la carne, el materialismo, los deseos de los ojos y la vida de apariencias, la vanagloria de la vida. Como dijo también Paul Tripp, la tentación más grande de estos tiempos es querer aparentar estar bien sin estarlo. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Las fotos de parejas en Facebook son las mejores y luego salen una vida detrás de esa foto horrible. A veces nos falta ser sinceros en nuestra relación de oveja-pastor. Yo le digo a los hermanos de la congregación que presido, yo tengo más confianza en esas parejas que me buscan constantemente porque están pasando situaciones difíciles que las que nunca pasan un problema. Porque yo que soy casado sé que siempre hay problemas. Y el matrimonio que dice que no tiene problemas está mintiendo. Porque dos hijos de Adán viviendo juntos, y aunque Cristo murió por nosotros y nos quitó el juicio, nos justificó, todavía estamos en este cuerpo de corrupción. Por eso, hermanos, sean sinceros. ¿Por qué venir a llamar al pastor a decirle que ya se están separando cuando pueden buscarlo a tiempo y decir, estamos mal, estamos mal? No les vamos a juzgar, les vamos a ayudar. ¿Para qué aparentar un matrimonio? A veces no debemos juzgar los matrimonios que buscan ayuda, porque vienen de parte del Espíritu Santo que los mueve en humildad a buscar ayuda. Mientras hay algunos que a lo mejor tienen meses que no se hablan, solo cuando van subiendo la loma para entrar a la iglesia, a ver, sabe que aquí hay mucha gente chismosa. Está fulana que no se pierde una. Y actúan, es que es sorprendente, hermanos. ¿Sabe cómo se llama? Las mujeres ya no se enfadan el domingo para ir a la iglesia, se indisponen. Y su esposa está indispuesta, pastor. Y el esposo está indispuesto, pastor. Y él allá enroscado en la casa, esperando que ya llegue. Seamos sinceros, hermanos. Tengamos cuidado también con el pecado. Como leíamos de Isaías 59:2.
Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Hermano, ¿esto en qué sentido? En el sentido en que nosotros no podemos decir que hemos sido regenerados y estar como los impenitentes con pecados e iniquidades que han traído división entre Dios y nosotros. No podemos decir que estamos unidos a Cristo viviendo como Adán. Debe haber una transformación en nosotros. Y tengamos por último cuidado con el orgullo. Nuestra paz con Dios, hermanos, no depende de nosotros, sino de la bendita obra de Cristo. No son nuestros méritos. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si estamos en la paz que Cristo logró en la cruz, quien mató las enemistades, nosotros no debemos ser soberbios, hermanos. Debemos siempre buscar la humildad. Debemos ser reconciliadores. Mire, uno de pastor atiende muchas parejas y es muy común escuchar parejas decir, o el cónyuge decir, pastor, mi cónyuge nunca pide perdón. Nunca me ha dicho, ¿te acuerdas qué días que te hice pasar una vergüenza ante tu familia? Yo me equivoqué, perdóname. Y a veces, hermanos, está viviendo un infierno en la casa, o a veces estamos viviendo un infierno en nuestras vidas solo porque nos falta decir, perdóneme, yo fui el que me equivoqué. Y que podamos experimentar el arrepentimiento y el perdón y la unidad. Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El orgullo nos hace olvidar que dependemos completamente de Cristo. Amén. Oremos. Señor, aquí estamos, hijos de Adán, cargados de la corrupción de Adán, quienes hemos creído, Dios, que tú encarnaste en un ser humano quien era y quien es perfectamente Dios y perfectamente hombre, quien fue a la cruz en nuestro nombre a morir por nuestros pecados. Esos pecados que nos dividen de ti, Señor, y nos dividen entre nosotros mismos. Hoy, Dios, te pido, ayúdanos a alcanzar la paz en nuestros corazones. Que esa paz que Cristo logró en la cruz entre Dios y los descendientes de Adán, hoy nos dé la paz en el corazón que nos lleve a dejar toda turbación y ansiedad que nos enferma, que nos desanima, que nos desvía de tu verdadero propósito, y que podamos comprender el precio de la paz entre el pueblo de Cristo, la sangre de nuestro precioso Señor y Salvador, una sangre que mató todas las enemistades, una sangre que hoy te pedimos, Señor, necesitamos que nos lave y nos limpie, que nos quite toda ira, toda amargura, todo pleito, toda soberbia, todo orgullo, y que nos lleve a reconocer como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, oh Dios Padre, perdóname. No soy digno de ser llamado tu hijo, tan solo tenme como a uno de tus jornaleros. Perdóname, Señor, y ayúdanos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, el príncipe de paz, permítenos que esta paz que logramos contigo por medio de Cristo se haga viva entre tu iglesia, y que Dios podamos vivir en paz porque hemos sido llamados a ese vínculo de la paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.